El antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Cecilia. El aire en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Cecilia estaba impregnado de una mezcla de melancolía y desesperación. La fachada de piedra, gastada por los años, ocultaba secretos que se retorcían entre las sombras. Mis pasos resonaron en el vestíbulo desértico mientras me aventuraba en un mundo donde la realidad y lo paranormal convergían. Los pasillos eran como venas entrelazadas, bombeando historias olvidadas de pacientes cuyas mentes quedaron atrapadas en el laberinto del olvido. Puertas oxidadas se balanceaban en silencio, sus chirridos resonaban como suspiros de almas abandonadas. Me adentré, sin saber que el pasado se desplegaría ante mí. A medida que exploraba las habitaciones vacías, mis ojos se posaron en un cartel desgarrado que señalaba un área prohibida, área restringida. Una curiosidad temeraria me empujó a seguir adelante, a cruzar esa línea invisible que separaba la realidad tangible de lo desconocido. Mis pasos me llevaron a través de corredores que parecían retorcerse en formas imposibles. La arquitectura del hospital cobraba vida, contando historias sin palabras. Al llegar al umbral del área restringida, la atmósfera cambió. Una presión invisible pesaba en el aire, como si los recuerdos mismos se resistieran a ser desenterrados. El silencio en el área restringida era ensordecedor. La luz del sol apenas penetraba, dejando que las sombras se extendieran como un manto oscuro. Fue entonces cuando una voz suave, apenas perceptible, susurró en mi oído, invitándome a explorar lo desconocido. Mis pasos se volvieron decididos, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando la temperatura descendió abruptamente. La sensación de no estar solo se apoderó de mí, y sombras danzantes se retorcían en las esquinas, adoptando formas que desafiaban la realidad. Al avanzar, una puerta entreabierta llamó mi atención. Traspasé el umbral y me encontré en una sala secreta, iluminada por una tenue luz. Figuras etéreas se materializaron, rostros de pacientes que habían cruzado el umbral del área restringida y nunca regresaron. Una voz susurró desde lo más profundo de la penumbra: no pueden regresar. Están atrapados entre dimensiones. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba la manifestación de almas perdidas, condenadas a un limbo perpetuo. Investigando más a fondo, descubrí que un antiguo experimento psíquico había dejado un velo entre el mundo físico y el espiritual. Los pacientes que ingresaron al área restringida quedaron atrapados en una realidad distorsionada, sus mentes y cuerpos enredados en un torbellino etéreo. El tormento resonaba en las paredes, formando un coro de lamentos que buscaban redención. A medida que exploraba, sentí que las sombras se enredaban en mis pensamientos, como si los fantasmas del pasado intentaran comunicarse a través de la realidad fracturada. El misterio de las desapariciones inexplicables se reveló ante mí. Los registros mostraban nombres de aquellos que cruzaron el umbral y se perdieron en el éter. La travesía de sus mentes quedó marcada en las paredes, fragmentos de sus historias que pedían ser recordados. Guiado por una fuerza desconocida, recogí objetos personales olvidados en el área restringida. Cada artículo evocaba memorias de vidas rotas, fotografías descoloridas, cartas llenas de esperanza perdida y juguetes rotos. Colocándolos en un altar improvisado, realicé un acto de conmemoración, una ofrenda para que las almas perdidas encontraran la paz. Al salir del hospital, la luz del sol disipó las sombras que habían habitado el lugar por tanto tiempo. La verdad, aunque dolorosa, había sido desenterrada, y las almas perdidas finalmente encontraron un camino hacia la paz. El antiguo hospital psiquiátrico de Santa Cecilia quedó atrás, liberando sus secretos en la luz del día. Mi viaje fue un recordatorio de que algunos lugares llevan consigo la carga de los recuerdos insondables.
Aunque el antiguo hospital guardaba terrores y desafíos, también reveló la posibilidad de sanación y redención. Los susurros del pasado se disolvieron en el viento, pero la memoria de aquellos que sufrieron permaneció viva, entretejida en la historia del lugar y grabada en mi propia alma. Mi nombre es Elena y me sumergí en las sombras del antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Cecilia, ansiosa por descubrir los misterios que se ocultaban entre sus paredes desgastadas. Desde el momento en que crucé el umbral, la atmósfera pesada del lugar se posó sobre mí como un velo, llevándome a un viaje entre el pasado y lo desconocido. Los pasillos, testigos de innumerables historias olvidadas, se extendían como venas que llevaban consigo susurros de vidas atrapadas en la penumbra. Las puertas, con sus chirridos lastimeros, parecían anunciar la presencia de aquellos que ya no caminaban en el mundo exterior. Mi destino me guió hacia un rincón prohibido del hospital, marcado como área restringida. El simple hecho de acercarme provocó un escalofrío en mi espina dorsal, pero la curiosidad superó mi temor. Al entrar, la temperatura descendió abruptamente, como si un aliento gélido soplara desde las sombras. Cada paso que daba resonaba en la quietud del lugar, como si los lamentos de antiguos pacientes buscaran encontrar eco en mi propia percepción. Fue entonces cuando una voz suave, apenas perceptible, susurró en el aire, invitándome a explorar más allá de los límites de lo conocido. Mis ojos se encontraron con sombras danzantes en el umbral del área restringida. El aire se llenó de una electricidad indescriptible mientras cruzaba esa línea invisible entre lo tangible y lo etéreo. La oscuridad se intensificó, pero mi intriga actuaba como una brújula, guiándome hacia el corazón de lo sobrenatural. A medida que avanzaba, una sala secreta se reveló ante mí, iluminada por una luz tenue que parecía emanar de los recuerdos mismos. Figuras etéreas se materializaron, rostros de pacientes que alguna vez caminaron los mismos pasillos que yo. Sus ojos vacíos contaban historias que las palabras no podían expresar. Una voz resonó en el silencio: no pueden regresar. Están atrapados entre dimensiones. Mis sentidos se agudizaron mientras contemplaba a aquellos cuyas vidas quedaron atrapadas en el limbo de lo desconocido. Fue un encuentro con lo sobrenatural, una conexión con aquellos que ya no pertenecían a nuestro mundo. Investigué más a fondo, descubriendo registros de pacientes que ingresaron al área restringida y desaparecieron sin dejar rastro. Una sensación de desesperación me envolvió, comprendiendo que aquellos que cruzaron el umbral se convirtieron en sombras de un pasado que se resistía a ser olvidado. El misterio de las desapariciones inexplicables se desplegó ante mí como un relato trágico de almas perdidas en el tejido de la realidad misma. Las sombras que habitaban ese espacio entre dimensiones llevaban consigo sus historias no contadas, un eco perpetuo de la agonía que enfrentaron. Guiada por una fuerza que no podía comprender, recogí objetos personales olvidados en el área restringida. Cada artículo contaba su propia historia: fotografías desvanecidas, cartas llenas de anhelos perdidos y juguetes rotos que alguna vez fueron testigos de risas infantiles ahora silenciadas. En un rincón olvidado, erigí un altar improvisado, un tributo a aquellos cuyas vidas quedaron atrapadas en el vórtice de lo sobrenatural. Cerré los ojos y ofrendé un momento de silencio, permitiendo que la paz encontrara a esas almas perdidas que vagaban entre dimensiones. Al salir del hospital, la luz del día disipó las sombras que habían sido mi compañía en ese viaje a lo desconocido. El antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Cecilia quedó atrás, pero sus secretos perdurarán en mi memoria. Mi testimonio es un susurro en el viento, un recordatorio de las vidas que quedaron atrapadas entre sombras olvidadas.